took my mind out of space, something that I can't erase. Looks like I ran into trouble. Wish I just stayed on that night, mixing tequila with Sprite, and I had more than a couple. Now every time I think of you, I smile. Even if we're more than a million miles, you make me smile. You make me smile. You make me smile. Was not part of a plan. Tell me, where did you come from? It feels like just the other day when we had nothing to say, but now you keep me away. Now every time I think of you, I smile. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches a todos los colegas que nos siguen. Un jueves más en nuestras experiencias digitales. En esta oportunidad me gustaría presentar al doctor Luis Oviedo. He tenido el placer de escuchar ya un par de conversaciones, charlas suyas. Excelente profesional. Ni qué decir como persona, ya lo vamos a ir viendo. El doctor, permítame presentarle, por favor. Muy buenas noches, gracias por estar acá, por darse una horita o por darnos una horita de su tiempo para poder compartir. Doctor, antes de empezar, no sé si estamos todo bien, nos escucha, podemos empezar a... Todo perfecto. Ya. Bueno, muy bien, doctor. Entonces, me gustaría iniciar diciendo que usted es líder de opinión de muchas marcas, entre ellas algunas con las que nosotros trabajamos, líder de opinión de Roland, Trishape, de Skin, es especialista en rehabilitación oral y estética, y pues en esta oportunidad nos va a acompañar mostrándonos un casito y también... bueno, compartiendo un poquito de su experiencia digital. Así es, Alba, igualmente el gusto es mío para estar compartiendo aquí con ustedes. Y bueno, vamos a contar un poquito de lo que es el día a día, de lo que realmente cómo ha revolucionado esta herramienta en los usuarios y personalmente. Y yo pienso que va a ser muy, muy bonito porque vamos a contar experiencias como siempre. Claro que sí, pienso que eso es lo más importante, ¿no? Somos personas que trabajamos el día a día con esto y pues podemos hablar desde nuestra experiencia, contar cuál es el recorrido que hemos tenido en este subirnos a la tecnología. En Bolivia nos está costando mucho, pero actualmente ya lo estamos haciendo. Me imagino que igual a ustedes allá en Ecuador les ha costado bastante. Sí, yo pienso que ya hoy en día ya es muy raro el profesional que realmente no esté mirando en perspectiva, en un corto plazo, realmente la automatización. Por muchísima situación, o sea, no solamente el costo clínico baja muchísimo y se ahorra muchísimo dinero en costos clínicos. Antes lo que eran citas de 8 días, 20 días, pruebas tras pruebas provisionales, realmente nosotros podemos automatizar esto en horas, porque ni siquiera hablamos de 24 horas ni en 48 horas, puede ser hasta el mismo día. Damos solución a trabajos que realmente compensaban mayor tiempo. La precisión y la exactitud es algo estupendo. Realmente viendo artículos en donde una corona de metal porcelana tenía una imperfección de 150 micras y eso realmente, hablando en odontología, era, o sea, se comportaba bien.
Y sí, y estadísticamente no era significativa. Hoy en día tenemos una precisión de 8.6 a 46, a 4.6 micras. O sea, imagínate cuánto ha bajado eso. Entonces, realmente yo pienso que estamos en una buena época, en una buena era odontológica, en donde no solamente estamos trabajando con un flujo rápido, sino también con mucha precisión. Dándole lógicamente mucho mejor, una mejor calidad a los tratamientos al paciente, y también para nosotros estamos durmiendo más tranquilos cada vez, porque nuestros tratamientos son más duraderos, más tranquilos, se observan que realmente funcionan, entonces estamos cada vez mucho más tranquilos con esta nueva era. Exactamente, es lo que usted menciona, ¿no? Estamos hablando de tratamientos que van a ser 100% efectivos, precisos. El paciente está mucho más feliz. El tiempo dentro del consultorio, en el sillón, se acorta. Para nosotros, como usted dice, es una seguridad. Sabemos que nuestro trabajo está realmente cumpliendo los estándares de calidad que así se requieren, ¿no? Porque trabajamos en el área de salud, trabajamos con pacientes, con personas, y pues eso es lo que se espera, siempre tener trabajos de mayor calidad, de ser más eficientes y que el paciente esté contento con lo que hacemos, ¿no? Tengo entendido, doctor, que el día de hoy usted nos va a mostrar un casito. No sé si podríamos entonces empezar compartiendo su pantalla. Sí, 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 claro que sí. Voy a mostrar, vamos a ver. Vamos a compartir primero. ¿Sí? ¿Se observa bien? Sí, perfecto, doctor. Muy bien, entonces vamos a empezar, vamos a trabajar con esta presentación un poquito rápida. Yo pienso que máximo va a ser unos 30-35 minutos desde ahorita, para después de eso tener una charla un poquito más interactiva, doctora. Entonces, responder un poquito preguntas y contar un poquito experiencias de pronto de cómo fue que inicié en este maravilloso mundo. Exactamente, doctor. Le dejo el micrófono libre, doctor. Adelante, por favor. Muy bien. Bueno, realmente hablar de CAD/CAM es realmente una experiencia y una sensación maravillosa, porque realmente estamos hablando de muchas palabras hermosas, como es fluidez, rapidez, precisión, exactitud, una armonización y una predecibilidad que nos da realmente esta herramienta, ¿sí? Pienso que la odontología no ha cambiado, ¿sí? Sigue siendo la misma, los conceptos siguen siendo lo mismo, pero realmente lo que sí cambió fue realmente la herramienta en sí. La herramienta, tenemos una herramienta muy efectiva que realmente los procesos nos ayuda a hacerlos mucho más exactos y lógicamente tener tratamientos mucho más hermosos y a largo plazo. En definitiva, todos estos procesos no son más que protocolos. Entonces, hacemos un protocolo que es 100% repetitivo, 100% siempre se repite absolutamente lo mismo. En definitiva, lo único que cambia es la individualización de cada paciente. Cada paciente lógicamente viene con una situación totalmente diferente, y eso es lo que multidisciplinariamente tenemos que tratar antes de empezar a tratar, ¿sí? Diagnosticar antes de empezar a tratar. Pero una vez que ya estamos en tratamiento, definitivamente no hacemos ninguna técnica de impresión digital, lógicamente, sino tener una correcta previsualización antes, o sea, tener un mock-up antes. Tenemos que las técnicas de hilo retractor, que ahorita voy a hablar un poquito de eso, realmente no cambian en absoluto. O sea, la odontología sigue siendo básicamente la misma. Lo que sí es que ahora es un poco más detalle, mucho más detalle, trabajamos con microscopía, entonces eso nos brinda mayor y mayor detalle en el momento no solamente de preparar, sino de terminar todas y cada una de nuestras restauraciones.
Y el proceso realmente se vuelve muy dinámico y muy hermoso, porque realmente son procesos en donde la cicatrización periodontal es inmediata, porque estamos hablando que nosotros estamos poniendo restauraciones el mismo día o máximo en 12 horas. Entonces es inmediata la cicatrización versus una odontología convencional en donde saque provisionales, ponga provisionales, pruebe estructuras que nos puede llevar entre unos 20 días o más tiempo. Entonces, es el caso de una colega que realmente es una colega, es odontóloga, hace algún tiempo le hicimos su diseño. Y es hermoso este caso porque antes este tipo de sonrisa gingival o sonrisa alta que llamábamos nosotros, que se llama en la literatura, en donde se muestra el 100% de estructura dental y también una banda de encía de más de unos 1.5, 2 milímetros, estaba catalogada como antiestética. Hace unos años atrás se hacía una cirugía para deprimir o llevar el labio superior mucho más, bajarlo, que cubriera más la parte de la encía, pero realmente era una cirugía que ya se sabe que nunca funcionó porque después la musculatura le gana absolutamente a cualquier tipo de incisión, cualquier tipo de sutura. Entonces, realmente era una sonrisa que estaba estigmatizada. Hoy en día ya sabemos que realmente este tipo de sonrisas tenemos que ser mucho más prolijos en toda la arquitectura gingival y dejar un trabajo mucho más lindo. Y cuando vamos a trabajar con algo lindo o hermoso, definitivamente lógico, vamos a necesitar de mucha planificación. Hacer recortes gingivales que nos queden perfectos previo a un tratamiento ya de preparaciones. ¿Para qué? Para que todo esté perfecto y lógicamente nuestras restauraciones queden mucho mejor terminadas y finalizadas. Entonces, la odontología convencional, como explicaba en un inicio, sigue siendo la misma. Estamos utilizando hilos retractores. Lo que sí ha cambiado un poco es que en estas líneas terminales que están descritas en la literatura como supra, subgingivales y justagingivales, que es a nivel, realmente es mucho mejor en la parte digital trabajar justa o supragingival. ¿Qué me refiero con esto? O sea, todo lo que sea visible, en donde nosotros podamos observar una línea terminal mucho más visible. Antes los desgastes eran severos, terribles. Hoy en día los desgastes son mínimamente invasivos. Cuando trabajamos directamente en porcelanas, en fresadoras de húmedo, pues ahí tenemos nosotros que hacer un pequeño margen de aproximadamente unos 0.2, 0.3 milímetros. ¿Para qué? Para evitar que nuestra porcelana se empiece a fracturar en la zona más crítica, que es la zona marginal. Pero en definitiva, los contactos proximales se dejan tal cual. Yo no tengo por qué desgastar más allá. Y lógicamente segmentos de estos, de 8, de 10 restauraciones, los podemos entregar el mismo día, como hicimos justamente con Erika, con mi paciente, mi colega. Empezamos un día tipo 8 de la mañana a las 7:30, 8 de la noche. En esa época teníamos una sola fresadora, estaba totalmente terminado su trabajo. Hoy en día, Albita, ya tenemos 2 fresadoras de húmedos, entonces imagínate la versatilidad. Ya no estamos trabajando al 100%, sino estamos trabajando al 200%. Fresar 8 restauraciones que ameritaba aproximadamente unas 3 horas y media. Nosotros ya hemos bajado eso aproximadamente a 1 hora y 20 minutos. Está listo 8 restauraciones. Entonces nos acorta más tiempo clínico, que lógicamente el tiempo clínico es demasiado costoso. Y solamente ahí, sin hacer necesidad de hacer mayor número y mayor situación, realmente empieza la rentabilidad de una consulta. Esto no lo digo yo, pero lo dicen a nivel de las journal, o sea, todo lo que manejemos a nivel digital, definitivamente, ahorita hablé de coronas metálicas, de estructuras metálicas que aproximadamente estaban sobre los 150 micras de imperfección. Esto ya lo estamos bajando a 8.6 a 4.6
de exactitud. Entonces, imagínense esto. Entonces, ¿cuánto ha bajado? Estamos hablando de que hemos bajado demasiado. Entonces, esta es la nueva odontología. Podemos observar desde el primer momento qué nos faltó de preparar o si nuestra preparación está perfecta para arreglarlo en ese mismo momento. Con toda la experiencia, yo pienso que puede tener un rehabilitador, un prostodoncista. Son impresiones que no se pueden detallar hasta cuando ya estén vaciadas. Y de aquí en adelante, con una impresión analógica, empiezan miles de defectos y miles de problemas. No por el tema de pastas ni de materiales, sino por el número de pasos. Tenemos aproximadamente unos 30, 40 pasos descritos en la literatura desde que tomamos la impresión y realmente entre mayores pasos, pues lógicamente puede haber mayores errores. Esto yo pienso que ya está demasiado, ya han hablado ustedes muchísimo de esto, pero de todas maneras es bueno saber que fresadoras de húmedo están confeccionadas para trabajar lógicamente con materiales muy duros. Y estos materiales duros pues lógicamente necesitan de refrigeración. Entonces todo lo que es porcelanas y resinas híbridas. ¿Qué es lo que realmente trabajan las fresadoras de húmedo? Yo pienso que Roland es un excelente sistema porque Roland lo que ha hecho es una versatilidad. Esto no lo digo yo, lo dice gente mucho más experta que yo y gente que ha perdido dinero comprando y automatizando sus laboratorios o sus consultas con fresadoras híbridas y realmente el tema de limpieza es muy complejo. Entonces terminan comprando una híbrida y terminan solamente fresando en seco o solamente en húmedo. Entonces Roland tiene un sistema muy versátil que realmente separa las dos fresadoras para no tener mayor situación de complicación en limpieza. Una que fresa solamente en húmedo y lógicamente otra que fresa ya materiales mucho más blandos, que como es cera, circonio presinterizado, PMA, PIC, ¿sí? Entonces, aquí no se necesita mayor refrigeración, o sea, no se necesita absolutamente nada de irrigación de agua para este tipo de materiales. Cabe recalcar de que la fresadora de húmedo, su fresa más pequeña es de 0.5, entonces miren el detalle. Y esto es una restauración que realmente inmediatamente va al tema determinado a nivel de un horno para darle sus caracterizaciones y su glaze y va directamente a boca. En el tema de seco, pues lógicamente el circonio necesita un trabajo adicional, que es una sinterización posterior, pero en este tipo de fresadora tenemos la fresa más pequeña de 0.3 milímetros, entonces miren el detalle, realmente son trabajos muy hermosos. Esto también por lo menos a mí en lo personal me ha enseñado mucho a cuidar realmente mucho los espacios. Antes yo no era muy prolijo en esto y por eso es que si no tenemos espacio, pues no tengo yo cómo hacer una estructura tan linda. Hoy en día trabajo muy bien con los espacios. ¿Para qué? Para poder dar una morfología exquisita posterior. ¿Qué es lo más importante para un tratamiento estético? Realmente las expectativas del paciente y el mock-up. Sin el mock-up no se hace absolutamente nada y lógicamente saber qué es lo que quiere el paciente, o sea, qué es lo que realmente las expectativas del paciente, porque hay veces que las expectativas son muy altas y realmente hay que aterrizar a este paciente para decirle qué es lo que podemos nosotros lograr con él y cuál es la mejor manera de nosotros saber qué vamos a lograr con él, el mock-up. Sin eso no continuamos. Es mejor equivocarnos en el mock-up que complicarnos en el trabajo final y que haya alguna situación que haya que corregir. Y ahí es donde empieza absolutamente todos los problemas. Hace unos años atrás, yo trabajaba de una manera directa, entonces lo que hacíamos era trabajar con unas mock-ups directos en el paciente, mock-ups directos en el paciente. Entonces, trabajábamos con resina y hacíamos todo un segmento, absolutamente todo un segmento. Luego de que yo trabajaba esto con resinas directas, tomaba una impresión y mandaba al laboratorio para que él supiera cómo iba a colocar estas porcelanas. Y realmente era un trabajo que
no lo hacíamos nosotros, dependíamos de otra persona y como siempre lo digo, dependíamos de una persona que no sabíamos si estaba en su peor día, si había peleado en su casa. Hoy en día dependemos en cambio de una fresadora que lo único que necesita es agua, un aditamento para refrigeración y energía, ¿sí? Entonces, cuando empezamos con la parte humana, lógicamente el que va a manipular esto, las máquinas, es un humano, pero realmente cuando utilizamos ciertas variables humanas, ahí es donde empiezan ciertos imperfectos, ¿sí? Lo que a veces la comunicación, que debe ser siempre eh, 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 muy enlazada entre el protecista y el laboratorio, muchas veces se perdía y ahí es donde empezaban absolutamente todas las complicaciones. Esto es una técnica de Galí Gurel que fue descrita ya hace muchos años atrás, todavía la seguimos utilizando porque es una técnica perfecta, pero lógicamente a nivel de un software que nos brinda mejores garantías. Teníamos un trabajo terminado y miren, o sea, el trabajo terminado nunca se aparecía a lo que se planificó en un inicio. Centrales mucho más dominantes, de aproximadamente 2 milímetros en relación con los laterales, y nos venía un trabajo en porcelana en donde, por más de que nosotros mandamos datos al laboratorio, algo pasó ahí, no tomaron en relación nuestro mockup, y esto era el día a día mío hace aproximadamente unos 4 años atrás, y estoy más que seguro que es el día a día de muchos dentistas. Entonces, para esto definitivamente tenemos que ver una línea en lo que nosotros tenemos. Hoy en día tenemos materiales muy hermosos, desde los más estéticos, que lógicamente son menos resistentes para unidades, hasta los más resistentes, que son más opacos, menos estéticos. Entonces, siempre tenemos que acomodar. Esto ya es de pronto puede ser de otra línea, de otra charla, en donde ya empezamos a clasificar todos los materiales, todas las cerámicas y lo más importante, en qué tipo de cerámica de esta, porque no hay ni una mala ni una pésima, sino qué tipo de cerámica vamos a utilizar de acuerdo a un caso en particular y qué tipo de opacidad, que también es muy importante. Miren, esto, por ejemplo, es la resolución. O sea, cuando hablamos de impresoras, hablamos de resolución. En cambio, en la parte odontológica hablamos de morfología, de detalle, que realmente no le hacemos absolutamente nada a nuestra restauración. Son restauraciones en leucita. Su marca comercial es Emprescat. Entonces es prácticamente un feldespato puro. Tiene sus ventajas y desventajas, o sea, las grandes ventajas que tiene es que es un material realmente muy hermoso, demasiado hermoso, muy traslúcido, pero en cambio no tiene masas para caracterización. Entonces, cuando hablamos de que solamente tiene masas para caracterización, nosotros no podemos arreglar nada una vez fresado, solamente caracterizar. Entonces aquí tenemos que tener absolutamente todo el parámetro en diseño totalmente listo para nosotros no arreglar absolutamente nada. Y aquí ayudan justamente conceptos como el de Skin Consent, que no es una herramienta, no es un software, sino es simplemente un protocolo de trabajo para que todas las restauraciones queden listas una vez fresadas. Solamente caracterización, un poco de maquillaje y a boca. Ahora, esto realmente se hizo algo fenomenal en donde realmente ya tenemos una emoción, ¿sí? Una energía de movimiento a nivel de un mock-up que lo hacemos 100% digital. Tenemos aquí el antes de nuestra paciente y el después, una paciente muy hermosa, una paciente muy linda que ya le hicimos un trabajo hace aproximadamente unos 2 añitos atrás. Entonces, fíjense qué importante que es el análisis facial. Cuando vimos totalmente todo su caso, empezamos a observar y a trazar las líneas, empezamos a observar que su línea media facial no coincidía con su línea media dental. Entonces, y aproximadamente estaba desviado hacia el segmento izquierdo unos 2 milímetros. Entonces, aquí es muy importante trabajar primero con una maqueta antes de nosotros entregar el trabajo. Para esto existe mucha literatura, la Biblia de la parte estética, que es de los libros del doctor Mauro Fradiani, que realmente nada prácticamente han cambiado de hace unos años acá, y muchos de los artículos realmente llegan siempre a lo mismo, buscar el horizonte facial para de esta manera después buscar el horizonte a nivel de nuestros bordes incisales y
buscar el paralelismo a nivel de nuestro rostro. Para esto, uno de los grandes padres que ha tenido este tipo de conceptos desde la época del DSD es Livio Yoshinaga, y bueno, él siempre va un poco más a la vanguardia y va mucho más en este asunto, siempre lo va evolucionando bastante bien. Tenemos entonces no solamente un análisis que lo podemos hacer a nivel digital después de una fotografía trazando líneas, sino también tenemos la opción a nosotros saber y tener la opción a un articulador total semiajustable a nivel del software. Esta parte también es muy importante porque el paciente interactúa con nosotros. Le mostramos una serie de estereotipos dentales, cada uno con una forma diferente. Nunca les vamos a poner la misma forma que el paciente escogió porque esa parte ya viene directamente del operador, mía como la parte clínica, pero aquí en cambio me doy cuenta que entiende el paciente por simetrías y asimetrías dentales. O sea, que entiende por que los dientes sean en espejo iguales o que presenten pequeñas irregularidades que nos da cierto parámetro de mayor naturalidad. Entonces aquí hacemos paso a este tipo de estereotipos, el paciente presenta el que más le agrade y lógicamente nosotros seguimos con todo el proceso. Una vez que tenemos ya el paciente escogió el estereotipo, tomamos fotos, impresiones intraorales, entonces ya nosotros empezamos a hacer el diseño de nuestra maqueta. Trazamos líneas, hacemos una curva de sonrisa en donde deben estar sus futuros dientes y en qué relación. Por ejemplo, acá nuestra paciente tenía todo el segmento incisivo lo tenía totalmente lineal. Por lo tanto, no hacía paralelismo con el borde inferior de su labio inferior. Esto tenía que ser mucho más cóncavo. ¿Para qué? Para que hiciera mucho más paralelismo con su labio y lógicamente se ve algo mucho mejor. Aquí tenemos ya nuestro encerado digital. Estamos listos para hacer esta impresión en 3D. En la misma encerado ya nosotros nos podemos dar cuenta cómo está su oclusión, qué interferencias tiene, ajustes oclusales que los tenemos que hacer previos o después y cómo va a ser todo nuestro sistema en rehabilitación. Entonces, realmente es una herramienta fenomenal. Yo hasta hace poco tenía aproximadamente unos 6 articuladores. Eso ya quedaron prácticamente en el museo de nuestra consulta. Los sigo utilizando para ciertos casos híbridos y de implantes en donde definitivamente sí necesitamos fijar algún tipo de modelo para tener un poquito de comunicación más con la persona que está dando nuestros detalles en cera. Pero hoy en día ya también estos trabajos se están haciendo 100% digitales. Yo no he incursionado mucho en esto, pero sé que hay mucha gente que está trabajando estos trabajos híbridos 100% fresados y realmente quedan exquisitos y el tiempo, básicamente el tiempo es algo fenomenal. Miren, cuando estamos con cuando estamos con un caso que realmente lo estamos fijando en un oclusor o lo estamos fijando arbitrariamente, si lo fijamos más hacia la parte superior, nos va a quedar una línea de sonrisa totalmente invertida. Si lo fijamos mucho más hacia la parte inferior, entonces, y con una inclinación, lógicamente nos va a quedar un ángulo incisivo bastante bueno, bastante tolerable. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es anclar la fotografía del paciente, anclarla en el 3D. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos aquí una función del arco facial, que es tomar el plano horizontal de referencia y la inclinación que tiene el maxilar con respecto a la base del cráneo. Eso ya lo tenemos simplemente con la fotografía del paciente cuando la llevamos al software y tenemos inmediatamente el anclaje de 2D con 3D. Entonces, eso realmente es algo fenomenal y quiero aquí en este caso nuevamente volver a darle un fuerte aplauso a Livio Yoshinaga, que es mi gran amigo, que esto realmente fue él el que sincronizó esto y le vendió este proyecto a Trishay. Entonces, seguimos con nuestro proyecto, ya planificamos, ya hicimos el mockup,
Ahorita vamos a ver cómo nos quedó el mocap y empezamos ya con toda nuestra terapia restaurativa. Cuando ya estamos con la terapia restaurativa, pues lógicamente empezamos a preparar los dientes, que lógicamente la preparación es muy poca invasiva, quedan prácticamente, se utilizan solamente en ciertas zonas desgastes compensatorios, en otras zonas ni siquiera se toca el esmalte y empezamos a imprimir nuestra restauración. Tenemos la opción de visualizar esto en escala de grises, que para el trabajo de diseño, de diseñador, realmente esta impresión es fenomenal. Para el trabajo de escoger color y interactuar no solamente con pacientes, sino en la parte ya del curso, de cursos y de compartir conceptos, pues lógicamente el color siempre nos brinda mayor referencias. Tenemos ya nuestras restauraciones finales con la textura y absolutamente todo cómo van a quedar. Si observan aquí ya cómo encontramos los mamelones, la línea de Repsius, textura adicional, absolutamente todo cómo va a quedar nuestra restauración final. Aquí en este caso tenemos también un pre-check que llamamos, que es donde nosotros adicionamos el mockup a nuestra restauración para saber absolutamente todo si hicimos una preparación correcta. Y si no lo hicimos, pues lógicamente tenemos el chance de rectificarla ese momento con el paciente. Lo más importante es que aquí, bueno, Elvita, no se observa esto, para una próxima presentación voy a tomar un zoom aquí mucho más fuerte, pero imagínense, tenemos 3 dígitos después del 0 de exactitud. Estamos hablando de 0,001. Entonces, cuando nosotros hacemos líneas de corte entre nuestra preparación y el mockup, y así como también en nuestra restauración y nuestro modelo inicial, entonces tenemos una exactitud que realmente eso es totalmente imposible de observar con nuestro ojo, ¿sí? Esto es una herramienta también descrita con el doctor Garit Gurel, en donde nosotros simplemente hacemos nuestra preparación justamente con el mockup previo, pero esto de una manera analógica. Nosotros en la parte digital, como observamos aquí, miren, tenemos en color violeta el mockup, en color gris nuestra preparación final, y simplemente observamos absolutamente todos los espacios que dejamos y cómo vamos a dejar a nuestro paciente. A mí me gusta mucho tomar fotografías nuevamente, no solamente seguir el mockup, sino una fotografía cuando tenemos ya nuestra preparación para observar absolutamente todo y tener una relación totalmente mucho más fidedigna. Una vez que tenemos eso, empezamos a fresar y lógicamente aquí es donde observamos el antes, el mockup de nuestra paciente y una réplica exacta del mockup es nuestro trabajo final. Entonces, aquí realmente nos estamos ahorrando demasiados problemas con el paciente, demasiados problemas con el laboratorio, porque si esto le gustó, realmente el trabajo final le va a sobreencantar. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de que mientras que esto es una maqueta en donde todos los dientes están pegaditos, pero sin embargo se ve absolutamente bien. Es un material bisacrílico que realmente no tiene una óptica realmente favorable, pero ya cuando trabajamos en un segmento, sea en porcelanas o en resinas híbridas directas, realmente el trabajo es espectacular. Tenemos otro caso de una paciente nuestra, una paciente muy querida, en donde, observen, aquí teníamos un canino mucho más largo que el resto de dientes. Entonces hicimos una maqueta en relación a ese diente mucho más largo, pero una vez que nosotros trabajamos el concepto final, pues lógicamente hicimos un desgaste incisal en ese diente para nosotros compensar absolutamente todo y disminuir la elongación dental que habíamos dejado en un inicio. Pero, como les digo, es mucho mejor trabajar en una maqueta mucho más perceptivamente para que estos trabajos no tengan ningún tipo de situación adicional. Igualmente teníamos una descompensación aquí, una inclinación bastante severa en el cuadrante izquierdo del paciente, o sea, el cuadrante 2 estaba mucho más hacia cervical, el cuadrante 1 mucho más hacia incisal. Corregimos esto en el mockup e hicimos una réplica exacta en el trabajo final.
Entonces realmente esto ya se vuelve hasta repetitivo, en donde la preparación, pues lógicamente hay ciertos parámetros en donde yo empiezo mi preparación con lupas, aproximadamente a 4.3x, y termino mis preparaciones en aproximadamente 12x, ya con microscopía. Observando con referencia el grano de nuestras fresas, que eso también es muy importante y podemos adicionarlo en algún momento, en alguna charla posterior, en donde definitivamente para este tipo de trabajos tenemos que trabajar con preparaciones, con fresas y con granos de estas fresas mucho más finas. Entonces, de esta manera ya nuestra clínica, yo adquirí el microscopio después de haber adquirido el sistema CAD/CAM, y fue porque yo tenía errores muy fuertes a nivel del software. Y la única manera de corregir esto es con magnificación, observando mucho más allá de lo que nuestro ojo realmente no puede observar. Entonces ahí es donde vienen los detalles y por qué es que los trabajos quedan tan lindos. No quedan tan lindos porque no tengo mayor experiencia, no tengo mayor situación, no soy una persona subnormal, no. Queda mucho más de esto por los protocolos clínicos y por toda la secuencia que nosotros vamos haciendo en detalles. Entonces la predecibilidad se vuelve algo realmente del día a día, en donde, fíjense, aquí también teníamos un plano maxilar canteado, donde teníamos lo contrario de la paciente anterior, un cuadrante 1 mucho más hacia cervical, un cuadrante 2 mucho más hacia incisal. Nosotros paralelizamos esto y dejamos totalmente todo listo a nivel de nuestro mockup, y lógicamente ya después de esto tenemos una copia exacta de lo que planificamos. Esto es parte de nuestro laboratorio, querida Albita. Entonces, fíjense, acabo de borrar la foto. Ahorita te voy a mostrar. Puse una anterior. Estamos ahorita ya con otra disposición, con 2 hornos más de porcelanas, con otra fresadora de húmedo. Ahorita que estemos interactuando, te muestro esto. Creo que borré la que no era y puse la después. Pero en definitiva, lo que quería... Suele pasar. Sí, y en definitiva, ¿qué es lo lindo de estos procesos? Lo lindo de estos procesos es que cuando estoy con tiempo realmente hago todo de principio a fin. Cuando no, pues lógicamente tengo una persona en el laboratorio que me ayuda mucho, soy 100% clínico y pues lógicamente la clínica la desarrollo con mucho más fuerza. Pero esto es una parte que yo pienso que todo protesista debe conocer, debe manipular qué es una caracterización, qué es un maquillaje, qué es un aumento de cerámica, qué masas se utilizan. Son ciertas cositas que debemos de conocer de manera general, lógicamente para nosotros también poder exigir y nosotros mismos podernos exigirnos también más. Aquí tenemos un protocolo clínico que ya Albita, ya estamos sobre el tiempo, pero estamos súper bien, estamos unos 5 minutos, acabamos todo. Esto fue alrededor de hace unos... Tranquilo. Esto fue alrededor de unos 3 años atrás. Realmente Livio Yoshinaga es mi amigo personal, es mi mentor, es una persona que yo quiero muchísimo. Me alegro mucho de cada uno de los éxitos que tiene él. Y cuando vino a Ecuador hace aproximadamente ya vamos a cumplir unos 4 años de su visita, en una capacitación totalmente personalizada, realmente yo tenía mucho miedo porque imagínense, este señor ha trabajado con los mejores odontólogos del planeta, Gali Gurel, Fradiani, Kochman, entonces realmente con Cano, entonces realmente ahorita sé que tiene un proyecto con el doctor Quina, entonces realmente fue un susto impresionante. Y bueno, pero ese susto se fue pasando porque lógicamente creo que hubiese sido más grande ese susto si hubiese sido un odontólogo, pero realmente él siendo arquitecto, yo pienso que a él se le da una pieza de mano y termina siendo la preparación más espectacular del mundo. Lo he visto en sus dibujos, en su trabajo, en su manipulación, en su mente. Y bueno,
fueron unos días de bastante fuerza, muy fuertes. Empezábamos jornada 7 de la mañana y terminábamos 2 de la mañana, y después posteriormente siguió, pero realmente se me abrió el campo visual y realmente ahí empezamos a trabajar con una mejor odontología. Este fue el primer caso que nosotros hicimos con Livio. Es una linda paciente, es una influencer ecuatoriana. Y cuando empezamos a hacer absolutamente todo nuestro análisis facial, una chica que tenía una desviación de la línea media hacia la parte derecha de su rostro. Entonces tenía lindos dientes, pero realmente podíamos hacer algo muchísimo mejor. Un dientecito un poquito vestibularizado, que realmente pienso que en este momento lo hubiese solucionado antes con ortodoncia invisible de aproximadamente un mes y medio, y estaba ese diente en su puesto. Ahora trabajo mucho con ortodoncia invisible porque el 70-80% de los casos lo estamos resolviendo con esta linda técnica. Lógicamente está siendo responsable mi ortodoncista, y no solamente los ortodoncistas en California que hacen el diseño, sino también la ortodoncista aquí en Quito, mi ortodoncista, la doctora Sara Naveda. Ella está pendiente de cada uno de estos casos. Empezamos con el mockup. Entonces previsualizamos ya absolutamente todo el mockup. Fíjense que ya el mockup, aquí no existen impresiones en yeso, todas las impresiones son en 3D. Ya no estamos utilizando este tipo de color, sino ahorita estamos utilizando, yo tengo las impresoras, soy casado con Forlabs, entonces estamos utilizando la resina Model, que es una resina muy similar al yeso. Entonces, y nos deja lógicamente un modelo fantástico, un modelo muy bien acabadito. Necesitamos después de esto un bisturí que conseguimos en cualquier tipo de papelería para hacer este tipo de recortes y que nuestro mockup nos quede perfecto en boca. Entonces, esto es súper importante porque esto es emotivo, ¿sí? O sea, ver el antes y el después en aproximadamente, a veces yo entrego los mockups de una mañana a una tarde, máximo hasta el otro día, y ya con eso simplemente el paciente tiene una referencia exacta, no cercana, exacta, de cómo va a quedar su trabajo. Entonces, probamos el mockup en boca. Este fue el mockup en boca. Entonces le dimos un poquito, tiene un rostro muy de una niña. Entonces le dimos un poquito más de perspectiva y un poquito más, los dientes un poquito más de ancho para de pronto hacerle un poquito más, darle un poquito más de aspecto a su zona facial. Y después de esto, pues lógicamente ya empezamos a hacer absolutamente todos los procesos clínicos para empezar a confeccionar sus carillas. Lógicamente, esto no sigue cambiando. Con el mockup puesto en boca, nosotros empezamos a hacer nuestra guía de preparación de absolutamente todo. El mockup es muy sencillo de realizar realmente, y fíjense que siendo mockup y con aquí utilizo pastas de adición y en 2 pasos, ¿sí? Por más de que sea mockup, porque necesito mucho detalle. Tengo mucha textura impresa en el mockup y necesito que esa misma textura esté impresa totalmente en mi registro, en mi llave, para poderla llevar después a boca. Entonces, una vez ya nosotros empezamos a preparar, fueron mis primeras preparaciones, que fueron un desastre. Aquí me ayudó muchísimo. Y miren, cuento esto espectacular porque realmente cuando uno va a una charla o algo, Alvita, realmente solo mostramos lo bonito, ¿cierto? Ahorita ya yo tengo millón casos hermosos que muestro todo el tiempo, pero realmente nadie nace con esa ventaja. Todos tenemos una curva de aprendizaje y un parámetro de error, y muy importante. O sea, cuando tenemos este tipo de parámetros, lo más importante es no volverlos a repetirlos y rectificarlos, ¿sí? Rectificarlos. Entonces, aquí me ayudó mucho para la estrategia de preparación el doctor Fabricio Guarnieri, que es un gran amigo igual.
un gran amigo, y fíjense, aquí tenía preparaciones que no me, y lógico, no tenía los instrumentos y la magnificación para poder hacer algo mucho mejor, pero eran preparaciones demasiado conservadoras. Hoy en día yo preparo un poco más hacia las zonas interproximales. ¿Para qué? Para que mi restauración no quede tan ancha. Entonces, esto realmente aquí es un lindo artículo que tenemos del doctor Mario Digoes, en donde nos dice aproximadamente cuánto nosotros debemos de grabar estas estructuras cerámicas, y justamente no deben pasar de los 5, máximo 8, 10 segundos en feldespatos. ¿Por qué? Porque son restauraciones que estamos hablando de 0.25 milímetros, 0.3 milímetros, entonces, y entre más tiempo grabamos, como dice la literatura, mucha literatura, en 60 segundos, simplemente no solamente hemos grabado en superficie, sino también en profundidad. Entonces, esto hay que tenerlo mucho ojo. Esto extraño mucho más. Ojalá que el Vita pronto estemos así, sin mascarilla, hablando muy de cerca. Esperemos que todo esto de la pandemia sea muy pronto. El doctor Mario me va a matar porque aquí lo tengo, miren. Después de los cursos, así, esto es doctor, algo... vamos a estar así. Sí, seguro que sí. Esta es una de las partes fenomenales. El siguiente curso, le aseguro, doctor, que usted va a estar sentado aquí al lado. Hermoso, 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 hermoso. Entonces, sí, tenemos mucho que hablar, mucho que compartir. Ya tenemos aquí, fíjense, las preparaciones. En esa época yo tomaba impresiones sin hilo retractor. Hoy en día mis impresiones son con hilo retractor, porque necesito más bien que haya un poquito más de retracción, y una vez que se repare la parte de la encía, pues lógicamente la encía baje y la restauración salga un poquito por debajo de mi encía. O sea, un poquito subgingival, a pesar de que todas las preparaciones, observen, son supragingivales. Entonces, realmente aquí entregamos el trabajo. Fue un trabajo que yo entregué, pero como le dije aquí, nadie habla de ciencia sin experiencia. Fue el primer caso clínico que trabajamos con el protocolo de Skin. Esta paciente se llama Steffi. Hace poquito yo la llamé a la consulta. Ella se acomodó bastante rápido a sus carillas, pero realmente a mí me quedaba así ese sinsabor de que pudimos hacer las cosas mejor. Esto fue en el 2018. Y ahorita ya no estamos en el 2020, sino 2021, ¿sí? Entonces, 2020 repetimos ya sus restauraciones el año pasado, y miren ya cómo perfilamos mucho mejor su sonrisa. Le dimos mucho más perfilamiento y lógicamente me quedo 100% con el segundo. Eran unas restauraciones que tenían que durar entre 10, 15 años, pero realmente yo tenía que cambiar esto porque sabía que lo podía hacer mejor, ¿sí? Entonces, esto depende, y eso es lo que quiero justamente dejar, Albita, o sea, hay una curva de aprendizaje para todo y para todas las áreas. O sea, es algo que realmente una persona se va capacitando. Lógicamente la academia está muy ligada, pero la parte manual, la parte óptica, ya uno le ve a un paciente y sabe qué tan hermoso puede quedar. Y cuando ve el mock-up, se siente realizado, porque realmente ha planificado todo de una manera correcta. Miren la textura, son restauraciones feldespáticas que no tienen ningún toque humano. El único toque humano es la caracterización, pero todo el tema de macro y micro textura es como sale de nuestra fresadora, ¿sí? Ahora, en esto cabe recalcar, Roland es una fresadora espectacular, pero Roland también puede hacer un desastre, ¿sí? Cuando no tenemos un correcto diseño, una correcta previsualización, también puede salir de esas máquinas cosas terribles, cosas horrorosas. Entonces ahí es donde viene el tema de que quién es el que está manipulando y detrás de esas máquinas, exigiéndole para que se comporte y haga mejores restauraciones, ¿sí? Ya una foto un poco más de ahorita yo pienso que para este año vamos a tener unas fotos espectaculares. Acabamos de hacer una inversión en una mega cámara fotográfica en donde esto realmente se van a ver mucho más detalles, pero tenemos que hacerlo para poder ir a Bolivia y que me inviten a Bolivia, Albita. Si no, imagínate, No, nunca me van a doctor, invitar. la invitación está hecha.
Y es más, lo voy a comprometer en público, porque usted ahora tiene que comprometerse a que va a estar acá con nosotros en Bolivia. Sí, y bueno, ya esta presentación me quedó muy corta. Ahorita yo tengo alrededor de unos 10 dentistas, 10 colegas que confían en esta técnica, me buscan para que yo cambie su sonrisa. eh, eh, Erika es coachman coach en toda la parte de comunicación, pero es dentista. Sarita es mi ortodoncista, Michelle es endodoncista, eh, eh, Jaime, cirujano maxilofacial, Patti, mi gran amiga, también endodoncista, todos hacen parte de mi grupo, de mi equipo de trabajo, de mi clínica. Tengo también más dentistas. Ahorita vamos a hacerle un caso a mi odontóloga general que está trabajando actualmente. Entonces, realmente se ven los cambios. Los dentistas son los primeros que deben de tener una sonrisa hermosa y realmente cada vez están más preocupados por este tema. Y lo más lindo es que estamos durmiendo tranquilos, estamos trabajando en esmalte, estamos haciendo preparaciones mínimamente conservadoras, estamos poniendo los mejores materiales en boca con la mejor tecnología, y a eso es lo que yo invito a los colegas. Esta definitivamente es una charla para colegas, para que vayan pensando, a pesar de que yo pienso que la gran mayoría, se dice que el 65% están pensando en adquirir un sistema CAD/CAM en los próximos 3 años. Entonces, no hay sistema malo, porque no hay sistema malo, pero simplemente es el sistema según el flujo de trabajo que tenga nuestra clínica, a qué está orientado nuestra clínica. Y de esa manera la rentabilidad y la optimización en nuestro trabajo va a ser muy, muy próspero. Exactamente, doctor. Sí, ya para terminar, mi querida, aquí hay una invitación va a haber una charla dentro de la plataforma de TreeShape. Entonces, yo pienso que ya tú estás al tanto de esto por el doctor Gamarra en Bolivia. Entonces, me imagino que ustedes también están compartiendo esta charla. Es una charla en inglés, pero es muy importante. Van a hablar de estética y oclusión estos dos grandes maestros, y de paso acá les dejo el, el, la página para que ingresen, y ahí se pueden inscribir, que es el próximo 19 de mayo. Perfecto, doctor. Nosotros también estamos compartiendo lo mismo. Me gustaría, por favor, leer un par de saludos antes de que empecemos a charlar. Sergio Chuquimia nos dice: excelente explicación. Jimena Goitia, saludos desde Cochabamba. Sigo todas sus redes, doctor. Me encanta todos los casos que hace. Daniel Tribeño, excelente, doctor. Un saludo. David Arandia, saludos desde Sucre. Tenemos conectados más de 60 personas, doctor, que han estado constantemente siguiendo las redes. Doctor, ahora sí me gustaría que podamos hablar un poquito más sobre su experiencia, pero ya a nivel personal, porque es el clásico: acceder a un sistema CAD/CAM no está a mi alcance, yo no puedo, no, ni soñarlo. Hay muchas personas que todavía en Bolivia le tienen terror a la tecnología, pero sobre todo por la parte económica. Sabemos, usted lo ha mencionado durante toda su charla, todo tiene una curva de aprendizaje. No hay un área dentro de la odontología que no pueda ser digitalizado, que no ingrese dentro de lo que sería la odontología digital, los sistemas CAD/CAM, absolutamente todos: ortodoncia, rehabilitación, implantes, odontopediatría. O sea, se está viendo cualquier cantidad. Hace poco veía un curso de odontología digital en endodoncia. O sea, realmente la tecnología está avanzando y no podemos quedarnos como profesionales del área de la salud relegados ante esto, sobre todo por la parte económica. Por eso me atrevo a pedirle, por favor, que nos cuente un poquito de su experiencia personal, para que nuestros colegas puedan ver que el que quiere puede. Es así de simple. Así es, Albita. Bueno, te cuento, Albita, que yo empecé
trabajando de una manera directa, hacía muchas carillas de resina, demasiado, y realmente yo he sido muy, muy malo con la resina. Sí, o sea, demasiado, hoy en día hago muy poquitas cosas, pero trabajo, lógicamente, o sea, cositas de pronto que no ameritan segmentos cerámicos ni fragmentos, entonces todavía trabajo, pero realmente ya muy poco. El tema es que yo trabajaba con carillas de resina y las carillas de resina no son para todo el mundo. Así como habían pacientes que justo en estos días me cayó una de las primeras pacientes que yo tuve, tiene 12 años con sus restauraciones de resina y sus dientes perfectos. Entonces, imagínense, ahorita no me pongo, voy a subir eso justo en la próxima semana a las redes y voy a mostrar porque tengo sus fotos iniciales y justamente ahorita le hicimos ya un trabajo ya 100% en cerámica. Entonces, imagínense, si la resina duró ese tiempo, no me logro imaginar que cuánto va a durar la porcelana. ¿Sí? Nosotros hablamos de 10, 15 años, pero realmente esto puedes totalmente superarlo. Yo buscaba algo donde cada vez que yo hacía restauraciones realmente siempre me faltaba detalles cuando hacía de manera directa. Y cuando hacía de manera indirecta, tenía que trabajar con un laboratorio, realmente no sé si era el tema de comunicación. Los laboratorios, como en todas partes, son laboratorios de mucha producción. Entonces, a veces uno termina conversando y hablando hasta con la persona que no está haciendo nuestro trabajo. Entonces, imagínense, estamos mandando las indicaciones a un intermediario y ese intermediario a otros laboratoristas. Entonces, los trabajos nunca quedaban con esa situación y ese control de calidad que realmente un clínico que está desarrollando algo en alta estética necesita. Entonces, se me prendió el chip. Ya yo había escuchado en un curso, escuché a Cofar. Cofar también estuvo con Livio Yoshinaga, y ya estaba hablando de impresión 3D, de impresoras, de mockup, de escáner intraoral. Ahí estaba, ya yo tenía muy aquí el T-Shape, o sea, sabía que ese escáner es el top número uno y necesitaba yo irme metiendo ahí. Lógicamente en la época que yo lo compré estaba cerca de, no me acuerdo si fue 38 o $42,000. Entonces, imagínense, y aparte la fresadora, y aparte la impresora. O sea, cuando uno va haciendo, va sacando todo el equipo y todos los equipos, realmente es una situación tenaz, porque es mucho dinero. Entonces, la primera inversión que nosotros hicimos fue, bueno, yo me gasté todos mis ahorros, Albita, o sea, yo a esto le apunté el todo por el todo, pero lógicamente fueron unas noches terribles. Mi esposa, durábamos con mi esposa dormía, yo la levantaba, así tipo 1 de la mañana, 2 de la mañana, le decía, no, ya sí. Eh, yo pienso que podemos comprar la de húmedo de Aman Girbar, pero todo era con Trichet. Después Sirona, después, y claro, acá el distribuidor de Sirona es mi amigo, o sea, y le he comprado muchas más cosas, ahorita le compré un equipo muy bonito, un Intego, equipos Ritter, pero esa época él tenía todo en Sirona demostrativo. Cuando mi mamá llegó, mi mamá es odontóloga también, porque le dije, mami, ves por una corona que me van a fresar este rato. Y mi mamá lloraba porque decía, ¿cómo es esto? O sea, antes había que esperar tanto tiempo y aquí salen en 10, 15 minutos. Exacto. Exacto. Después miraba una fresadora y yo decía, no, esto no es lo que yo necesito más. Entonces ya empezaba a Magirbar, empezaba otros tipos de fresadora. Después Roland, pues yo sabía de esa marca ya. Tenía un gran amigo aquí que distribuidor de Ivoclar. Sí, yo sé que me está viendo y le mando un fuerte abrazo a Carlos Acurio, a Diana Rojas, que en su época me ayudaron mucho. O sea, yo los invitaba, venía alguien de Bogotá y yo lo invitaba a comer, íbamos a un buen restaurante, me tocaba invitar a gente para tratar de sacar información y no equivocarme. Y gracias a Dios no me equivoqué, porque equivocarse con una compra de $30,000, $40,000 es fuerte. O sea, ahí sí va a dar un sinsabor horrible. Hoy en día es fácil, o sea,
había mucha gente, con todo respeto, son colegas, pero había mucha gente charlatana, no es malo decirlo así, pero gente que no trabaja mucho y realmente dice que trabaja demasiado y habla demasiado, entonces termina hasta confundiendo a la gente. Hoy en día esa confusión no existe hoy. Ya hoy en día existen realmente clínicos con mucha casuística y realmente ahí a esos clínicos son los que nosotros tenemos que seguir y qué es lo que están utilizando ellos. Entonces yo por lo menos en mi personal yo no me voy a cambiar de Roland, o sea, es una máquina espectacular, tengo la 4W, pienso que el otro año ya voy a adquirir la 42 o alguna superior que salga, pero sé que ese es el camino, porque realmente lo que yo exijo en morfología realmente me lo está dando espectacularmente. Entonces, bueno, Albita, aquí empezó la mejor fase de mi vida, en donde yo senté a a mis suegros, a los papás de mi esposa, y les dijimos que queríamos hacer esta inversión. Mis suegros siempre me han tenido demasiado confianza y han visto la manera como yo he evolucionado. Lógicamente yo esta inversión la estaba haciendo sacando todos los números habidos y por haber, cuánto se me llevaba al laboratorio, cuánto yo iba a compensar eso, y lógicamente no es que yo compraba las máquinas y enseguida iba a hacer segmentos estéticos de alta estética. No, yo dije, esta máquina se va a pagar con restauraciones posteriores, que a la final las restauraciones posteriores, yo tengo cursos de 2 días en donde enseño todo de la A a la Z y empiezan ya literalmente los usuarios a sacarle el jugo a las máquinas, solo con restauraciones posteriores. Entonces yo empecé por ahí y yo dije, bueno, esta máquina se va a pagar literalmente solo con restauraciones posteriores. Entonces hablamos con mis suegros y mis suegros hipotecaron la casa, o sea, me dieron la hipoteca de la casa. Sí, lógico, nunca le iba a decir eso a mi mamá porque no le iba a dejar a mi mamá sin casa, tenía que dejar sin casa era a mis suegros. Sabes que eso no, sí, eso no me da en absoluto. Yo pienso que hay cosas que sí pueden ser de pronto señaladas como ser deshonesto, como estar arriba, saltarse bandas y tantas situaciones, pero esa parte así comencé, o sea, realmente empezamos todo con mucho trabajo, todo lo que hemos hecho nosotros el día a día junto con mi esposa ha sido con mucho sacrificio. Y lógicamente yo también le dije eso a mis suegros, le dije, el rato que yo vea su casa en problemas, yo ya tenía un patrimonio, o sea, tengo mi apartamento, en esa época tenía 2 autos, yo le dije, yo vendo inmediatamente mis cosas, pero ustedes no se quedan sin casa. ¿Sí? Entonces, eso es palabra y lógicamente ellos, como te digo, ellos no dudaron, ellos en ningún momento, ellos más bien, mi hija, o sea, confiamos 100% en ustedes y tengan nuestro apoyo seguro, o sea, en ningún momento todo fue con el mayor amor y así fue. Este creo que es el último año de esa hipoteca, creo que este año se paga eso, no lo he podido pagar antes porque realmente ya he pagado los intereses, ¿para qué la amortización, para qué voy a pagar eso? Pero en cambio todos los demás equipos, que vinieron después, otro horno, la fresadora de seco, la bomba de succión, el microscopio, la otra fresadora de húmedo, todo eso ya se pagó, ¿sí? Entonces realmente esa fue mi experiencia en esto, mi querida. O sea, movimos esos puntos. Cuando llegó Livio, te cuento, yo le mostré a Livio el carro de mi esposa porque se veía mi clínica y se veía un parqueadero atrás donde tenía el carro de mi esposa. Yo le dije, Livio, ese carro lo estoy vendiendo para pagarte, le dije. Y él me dijo, como él me dijo, ve, marica, o sea, tú vas a tener un mejor carro que eso. Y fue así, ¿sí? Realmente eso es el punto que yo les dejo a los que, la semillita que estoy poniendo, todo esfuerzo amerita mucho sacrificio
y lógicamente en este tipo de esfuerzos no es solo sacrificios, sino también dinero, pero el dinero no está. O sea, ahí tienes un banco que te presta, ahí tienes una persona que posiblemente confía en ti, ahí tienes los ahorros de tu vida. Yo también tenía en ese momento los ahorros que compensaban y me mantenían vivo por cualquier circunstancia y le apunté todo a esto. Lógicamente siempre dejando algún, esto viene desde mi mamá, todo, dejar un pequeño colchoncito por si las cosas no salen de la manera correcta o ameritan un poco más de tiempo. Pero en su momento esto fue lo mejor que pude hacer. Llegué, la primera capacitación la tuve en Armenia con Angélica, que ella en esa época era prácticamente todos los usuarios de Latinoamérica, excepto Brasil, pasaron por sus manos. Entonces, y yo vine muy confundido, con un sinsabor terrible, porque dije, ¿en qué carajos me metí? Entonces, pero ahí en cambio ya todo estaba listo. Yo decía, aquí hay que ponerle fuerza, tengo la fuerza que es, tengo los medios y tenemos que empezar a ver cómo sacamos esto adelante y empezamos a producir de una manera mucho mejor. Hoy en día veo la cara de mis pacientes, o sea, no solamente me pagan y me pagan bien, sino también saliendo me dicen, doctor, estoy agradecida, un excelente trabajo, o sea, porque ven todo lo que han pasado y son gente que posiblemente ha tenido dos, tres malas experiencias anteriores y ven el trabajo de ahorita y realmente eso no tiene precio. Entonces, realmente el sacrificio, todo lo que pasé, no es nada para todo lo que estoy recibiendo en este momento. Exactamente, doctor. O sea, es así, ¿no? Es un diario caminar, es como usted decía, una curva de aprendizaje y los que trabajamos con estos sistemas sabemos que no hay vuelta atrás. Una vez que nos metemos a trabajar con la tecnología, es de ahí para adelante. ¿O me equivoco, doctor? ¿Usted volvería a lo analógico? Jamás, jamás, jamás. Y depender de otra persona, peor, o sea, no, en absoluto. Te cuento que yo me compré la segunda fresadora porque hubo una promoción y realmente, o sea, fue una excelente promoción, la compré a un excelente precio, soy muy amigo también del distribuidor de aquí del Ecuador, se llama Giovanni Pozo de Diadem, y bueno, o sea, el tema fue que yo lo compré por miedo, o sea, un poco de miedo. Ya cuando uno depende de estas máquinas, a la final son máquinas. Yo cuando digo te voy a entregar en 8 horas o te voy a entregar el mismo día 8 restauraciones o al otro día a las 3 de la tarde estamos inventando tus restauraciones, es ese día, no hay más. O sea, ese día y se acabó el asunto. Lógicamente eso me involucra a mí quedarme en la noche unas 2 horas y media en la computadora, trabajar un poco más, pero lógicamente mi flujo es mucho más rápido. Eh, la fresadora la compramos y casi como a las 4 o 5 meses de que yo la compré, mi primera fresadora tuvo un problema en la puerta, en los sensores. Entonces siempre daba un error de que por más de que la puerta estaba cerrada, es como si estuviera abierta. Eso realmente era solo doblar unas cositas metálicas que aplastaban los sensores, pero hasta doblar eso se pasó casi como unos 20 días, yo pienso que un poco más, de pronto un mes, que no trabajábamos con esa máquina, pero ahí tenía la otra de repuesto. Un horno se me averió, aquí igual el proveedor de Ivoclar me dio otro horno de él para que yo pudiese trabajar, pero yo dije, esto no puede pasar, o sea, vámonos por un segundo horno. Albita, te cuento que ya vamos por nuestro segundo escáner, ya voy a tener un segundo escáner, yo pienso que en el transcurso de este mes y medio, entonces vamos a tener un nuevo escáner en la clínica. Esto es por el tema también de ortodoncia, porque yo no voy a prestarle mi escáner a otra persona donde se pueda caer. La única manera de prestarle el escáner es teniendo otro de repuesto. No hay más. Entonces realmente cuando uno está en esto, uno depende tanto de este sistema, ve que es un sistema que realmente funciona
No me he metido en la parte de cirugía guiada, pero yo pienso que eso van a ser los propósitos a muy corto plazo de ya tener un tomógrafo dentro de las instalaciones de la clínica y ya con el tomógrafo al lado, pues el DICO tiene que anclarse con el 3D y ya podemos diagnosticar patologías más severas en la articulación, buscar una céntrica mucho más posicional, mucho más exacta y aparte de eso ser nuestras guías quirúrgicas para implantes. Entonces aquí es el Listo, tema una en que maravilla. realmente esto abarca demasiado. No, te digo, ni a corto ni a largo plazo me voy a meter en las sobredentaduras porque realmente yo hago muy pocas, yo más trabajo con prótesis fija, pero yo sé que hay gente que está trabajando con sobredentaduras y está trabajando muy bien, o sea, muy hermoso. Gente que está haciendo prótesis totales, prótesis removibles. El flujo de mi clínica no me da para eso, pero realmente más estoy enfocado en la prótesis fija y realmente en eso es lo que tengo el enfoque, pero hay muchas áreas que ya estamos abarcando, ya estamos cerrando poco a poco. Ya cerramos muy bien el área de ortodoncia, estamos trabajando con ortodoncia de hace aproximadamente unos 2 años atrás. Sacamos casos muy fuertecitos con mi ortodoncista y hoy en día ya estamos haciendo campañas muy masivas de publicidad para atraer muchos más pacientes a nuestra clínica, ortodoncias a muy bajo costo y resolverlo sin brackets, solamente con alineadores. Entonces realmente esto realmente es una versatilidad y como dices tú, o sea, no hay un campo en la odontología que no esté trabajando de esta manera. Exactamente. Doctor, voy a hacerle una pregunta más. Acá todavía existe ese temor de comprar un escáner, porque hay muchas personas que dicen que la compra del escáner en realidad es un gasto, ya que lo único que se obtiene es una toma de impresión, digamos, o sea, suple a la toma de impresión. Por favor, desde su experiencia, ¿qué nos puede decir? No. O sea, verás, yo tengo aquí colegas, que ahorita tengo un colega, se llama Paulo Osorio, él está en la ciudad de Macas, aquí una ciudad de una provincia vecina de acá del Ecuador. Realmente me manda trabajos y ya ahorita justamente se compró recién su escáner y justamente yo hablaba con él y le decía eso, o sea, antes de esta situación le decía, por más de que no cojas de una vez experiencia en diseño, pues simplemente tienes una opción a que tú mandes un trabajo y en vez de que tenga que esperar un día en una flota, después otro medio día hasta llegar a mi consulta, después yo vaciar ese modelo y esperar 8 horas hasta que haya tenido, bueno, ya sea día, ya pasó, ya tiene la recuperación elástica a las pastas, pero después pasar unas 8 horas hasta que mi yeso esté los cristales estén totalmente fraguados, todo para poder empezar a trabajar ahí, después preparar el modelo, después hacer todo de una manera convencional, las técnicas refractarias, la cera y demás cosas que, como te decía, eran un montón de pasos que pueden haber un montón de errores ahí. Aquí tenemos una impresión fidedigna, ese momento la puedes mandar a un laboratorio cercano, el laboratorio cercano pues lógicamente ya tiene una impresora 3D, imprime no todo el modelo, sino imprime solamente la parte segmentada de la restauración, no necesita ningún antagonista porque todos los antagonistas lo damos directamente en el software, simplemente es como para que el doctor que compró, que está mucho más seguro en que su restauración venga y adapte inmediatamente, entonces controlar puntos de contacto, que a veces sí hay que tocar algunas cositas, son cosas que hay que decirlas. O sea, entonces, pero la versatilidad y la velocidad de trabajo realmente no hay. Imagínate, Albita, ¿cuántas veces a mí el paciente le ponía el provisional? Doctor, puedo ir mañana, me duele el diente, me tragué el provisional se me salió, me puede pegar otra vez. Ahorita en época de pandemia yo gasto mucho dinero en vestir al paciente, en desinfección del paciente. Imagínate tener a un paciente ahí 8 días, a los 4 días, prueba de estructura, prueba de bizcocho, prueba de porcelana, hay que corregir esto, otros 3, 4 días más en el laboratorio y rogarle al laboratorio que te haga rápido. Mientras que tú ya tienes una herramienta que te permite velocidad,
tienes la opción de empezar a manipular un software de diseño y empezar a tú mismo diseñar, a después empezar con una fresadora para que tú hagas los casos ya pequeños y vayas evolucionando en eso. Y lógicamente lo que tu clínica, el horizonte de tu clínica, la perspectiva de tu clínica, pues irla orientando de acuerdo a qué tipo de máquinas necesitas comprar. Pero esto en absoluto, esto, es más, las pastas se van a seguir utilizando, el Bisacril se va a seguir, yo utilizo mucho Bisacril, pero es para los mockup, utilizo pastas, pero es para las llaves, pero de ahí una pasta para impresión de una restauración o de un segmento, jamás. O sea, ahí tengo mi impresora 3D, después imprimo si tengo algo que asentar cuando son puentes, cuando son restauraciones, carillas o coronas independientemente 8, 10, sector anterior, ni siquiera imprimo modelo, porque ya yo sé que ya, como yo lo dejé en el diseño, realmente así es como va a entrar en boca. En boca sí me demora un poquito adaptar, o sea, pero ¿qué será? Unos 10, 15 minutos, lo mismo que podíamos hacer en el modelo en boca, adapto un poco y de ahí, a segmentar todo. Exactamente, doctor, y usted ha dicho algo muy importante, tiempo. Y nosotros que trabajamos dentro de la clínica sabemos que el tiempo es sinónimo de dinero. Mientras más tiempo ahorremos, sabemos que vamos a ganar más. Doctor, me gustaría seguir leyendo, por favor, algunos saludos. El doctor Enrique Morales dice, admirable doctor, mil felicidades desde Cochabamba, Bolivia. Así que pronto, con la bendición de Dios, lo esperamos por acá. María Luisa Sánchez, saludos desde Santa Cruz, excelente. Isaac Rocabado, doctor Oviedo, es un genio, saludos desde Cochabamba. Nuestro gran amigo Livio, que no podía faltar, nos dice un gran saludo desde Brasil, el supergrupo 3D Solution y el super doctor Oviedo. Qué combinación especial para esta noche. Saludos a todos. Felicidades, Gonzalo y doctora Alba. El doctor Carlos Rivas, saludos querido doctor, pronto estaré visitándolo. Alejandra Toledo, saludos desde Santa Cruz, doctor. Gabriel Manzano nos manda muchos aplausos. Hay mucha gente que nos está siguiendo, doctor. Permítame, aquí tengo otro. Gastón Rodríguez, doctor Luis Felipe, por favor, ¿qué marca de fresadora recomienda según su experiencia? Muy bien, sí, ahí vi el mensaje de Livio, ya lo estaba justo acá leyendo. Sí, las cosas hay que decirlas, yo soy muy, muy agradecido con todo la evolución que yo tuve después del curso con Livio. Realmente lo extrañamos mucho en esta nueva vida que tiene él también hizo público esta situación del COVID, cómo le afectó. Realmente estuvo yo pienso que a un hilo, y realmente aquí queda seguirnos cuidando, no bajar la guardia, seguirnos cuidando. Yo pienso que vamos a estar un añito más así, pero ya dentro de poco, ya con las vacunas y todo esto, yo pienso que ya la presencialidad se va a dar y realmente se va a dar en un buen punto y tenemos que estar compartiendo con usted, Albita, ¿sí? Ahorita Claro que respecto a la... Sí, respecto a la pregunta de Gastón, claro, o sea, las fresadoras que tengo yo son Roland, como te decía, o sea, en tema de fresadoras, realmente sí hay que tomarle mucha atención. Yo, como dije en una parte de la conferencia, hay fresadoras que son híbridas, o sea, que a veces uno piensa lo más grande, lo que fresa todo es lo mejor. Mentira. Yo he visto laboratorios muy rentables, laboratorios muy grandes, que invierten en máquinas muy costosas, híbridas, y terminan fresando un solo material ahí. Solo yo pongo el ejemplo, fresar circonio, los restos de circonio son como tiza, es un polvo muy delgadito, y cuando eso se llega a mezclar con agua, no me imagino el barro tan horrible que va a salir de ahí. Entonces el sistema de Roland, lógicamente, versatilizó eso, o sea, segmentó eso, húmedo por un lado, seco por otro lado, entonces es mucho mejor. El tema de limpieza es mucho mejor. En húmedo, algún ratito podemos hacer un video de la clínica, Albita, y te voy a mostrar la fresadora mía, y realmente parece nueva. O sea, yo realmente termino de fresar y realmente soy muy meticuloso en limpiarla. No limpio nada, no limpio mi auto, no limpio mi cama, no limpio absolutamente nada.
Mi consulta en ciertas cosas, sí hago ciertas cositas yo. El escáner, por ejemplo, nadie me lo toca. La fresadora igual, o sea, en tema de limpieza yo mismo limpio eso, porque una uña larga que esté por ahí, la metemos en justamente lo que separa la nave de la parte del motor y podemos hacer un daño. Entonces, en esa parte sí es un poquito de dedicación, un poquito de eso que cualquier fresadora pueda tener, pero realmente yo soy muy cuidadoso en esa parte. Definitivamente no tendría otra recomendación que Roland, o sea, es una fresadora que la más antigua mía está alrededor de las 900 horas, o sea, estamos hablando que tiene más de unos 1800 bloques fresados y es una fresadora que todavía al ritmo que yo llevo, aproximadamente en unos 4 o 5 años más, recién podríamos estar cambiando Splinter. Entonces, realmente es muy, muy, muy rentable. Lógicamente, para todos, si tenemos una máquina, esto no es una máquina de mantenimiento, pero si no le